Bueno, entonces, vamos a compartirles pantalla. Ahí, ahí. Ok, entonces dijimos esto, ¿no? Dijimos que hay más de una forma de alcanzar una meta, los gerentes pueden adoptar distintas formas, ¿sí? O distintas maneras para poder solucionar, ¿sí? Una dificultad, ¿sí? E indicar las contingencias más importantes. ¿Qué es una contingencia? Entonces es un imprevisto, algo que aparece, que no estaba previsto. Por ejemplo, el coronavirus. ¿Sí? No lo teníamos. Sí, habíamos escuchado que había algunas personas enfermas en China, pero no nos habíamos percatado que eso venía. ¿Sí? No teníamos en cuenta la velocidad del tiempo. Y esto hizo que las organizaciones se tuvieran que reinventar. Yo les voy a mostrar ahora, les voy a mostrar algo que me gustó muchísimo, que lo vi en estos días por otra cuestión. Y digo, se los voy a mostrar a los alumnos, porque digo, acá en Mendoza han nacido muchísimas iniciativas con relación a los efectos del coronavirus. Yo ahora se los voy a mostrar. Bueno, quiero ver que esté en pantalla acá. Ahí. Ok, ya se los muestro, para que ustedes vean cómo las empresas han tenido que reinventarse, ¿sí? Bien, entonces, a ver, espérense un segundito que le voy a dar volumen. Ustedes me dicen si lo ven, ¿verdad? ¿Están viendo? Es una entrevista, ¿sí? A dos emprendedores colombianos donde han tenido que reinventar su negocio, me parece. Y que acá en Mendoza me di cuenta, bueno, supe, pero no tenía como material de video para mostrárselo. Han hecho algo similar, sobre todo al primer emprendimiento. El segundo está lleno, pero el primero es muy interesante, ya lo van a ver. Entonces decía, bueno, nosotros estábamos vendiendo a un ritmo y nos dimos cuenta que el coronavirus fue algo que nos choqueó. Tuvimos que reinventar, tuvimos que cambiar el negocio. Bueno, ¿están viendo entonces la imagen? ¿Sí? No, yo, profe, por lo menos no la veo. Veo el archivo, los archivos. Ah, bueno, Claro. va de nuevo. A ver, ahí. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ahí ven? Sí, Pequeños. ahí sí. Ah, ok. Bueno, espero que se escuche De bien. la cuarentena no han podido seguir trabajando, pero en el afán de conseguir el sustento diario Esto es para el hogar se Colombia. han reinventado y por eso encontraron en casa una nueva manera de trabajar y de conseguir un dinero extra para sobrevivir. En el taller de los hermanos Villarraga fabricaban puertas, rejas, andamios y todo lo relacionado con la metalmecánica. Pero debido a la cuarentena que enfrenta el país, se quedaron sin seguir produciendo y entregando sus trabajos. Pero lo que no les faltó fue ingenio. Ahora, ante las circunstancias, estos hermanos empezaron a crear estos rodillos con el objetivo de generar ingresos y también que los amantes de la bicicleta puedan seguir montando sin salir de casa. Encontramos una oportunidad en nuestro taller de fabricar estos elementos para que todos aquellos ciclistas que quieren seguir ejercitándose en casa nos pueden contactar. Nos reinventamos con el tema de las bicicletas. Yo soy ciclista además y se hizo este producto a muy bajo costo, fácil acceso para poder entrenar en casa. Fanny es otra emprendedora de las que tuvo que reinventarse. Tenía un bar, el cual ya no puede abrir, pero ahora dedica su tiempo libre a fabricar tapabocas y batas quirúrgicas. Ahora nos dedicamos a hacer batas quirúrgicas, zapatones, tapabocas, hacemos los overoles que son en un material especial y pues rebuscándonos para así poder sobrevivir y pues para poder alimentarnos, conseguir para la comida. Clara confeccionaba ropa para una empresa y ahora su tiempo lo dedica también a fabricar tapabocas, que es uno de los elementos que tiene actualmente una elevada demanda en todo el país. Ok, bueno. A ver ahí. Bueno,
como verán ustedes que como las empresas, digamos, frente a contextos turbulentos, digamos, las decisiones son justamente muchas veces son cambios drásticos, ¿no? Es decir, la mujereta tenía un bar y de repente tener que cambiar. En el primer caso, bueno, tuvieron que readaptar de lo que hacían, ¿no? Entonces digo, la teoría de la contingencia justamente viene para, en momentos de turbulencias y de crisis económicas o otros contextos, como el contexto de ahora del coronavirus, las organizaciones se tienen que readaptar y dicen, no hay una única forma de resolver un problema administrativo. Vamos a seguir entonces con las contribuciones, las limitaciones, ¿sí? Acá. Bien. Bueno. Entonces, ¿cuáles son entonces hemos visto un poco lo que tenía que ver con la teoría de la contingencia, el aporte, donde dice, bueno, mira, para poder resolver una situación de la administración hay muchísimas formas, ¿sí? Para poder resolverlas. Y que lo más importante dentro de esto es justamente la acción del líder, que es el que va, digamos, de alguna manera a nuclear o a hacer frente a esta contingencia. Luego vienen las limitaciones, o sea, hasta dónde llegó la teoría, ¿sí? Dice, no todas las contingencias críticas se han identificado. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos en 1950 y algo que no respondió la teoría de la contingencia era que después, años más tarde, eso se vio reflejado, digamos, con la administración estratégica, digamos, años más tarde, estamos hablando de 1960, por ahí, donde era importante en los mandos medios que hubiera profesionalización, ¿sí? Entonces, no todas las contingencias se podían solucionar de acuerdo a la innovación. ¿Por qué? Porque se necesitaba una cierta profesionalización. En esos mandos no estaba la profesionalización, estaba, sí, la expertise, o sea, lo que la gente había adquirido a lo largo de los años, pero no la profesionalización, la capacitación en base, por ejemplo, a una academia, ¿sí? Que era lo que le permitía a esa organización poder, digamos, de alguna manera volcar la teoría a la práctica. Y dice, la teoría puede no ser aplicable a todos los problemas administrativos, o sea, había como estas dos luchas de poder, es decir, había esas teorías que decían, pero acá no lo podemos resolver porque la contingencia va cambiando, va cambiando. Y por el otro lado, la contingencia no se podían identificar todas. ¿Por qué? Porque no tenías como la persona o las personas cualificadas en los distintos niveles organizacionales. ¿Está claro hasta acá? Miren, fíjense que la teoría de la contingencia es una de las más simples para entender, y más ahora en nuestro tiempo, y más ahora en nuestro tiempo de pandemia, la podemos entender perfectamente. O sea, ¿por qué? Porque vemos a organizaciones que frente a algo, el ambiente externo, te hace cambiar la conducta organizacional. Por eso hablábamos de Skinner, hacíamos referencia a Pavlov, digamos, a estos autores del conductismo, porque te dice, frente a un estímulo, frente a prácticas que vos no tenías pensado, tenés que reinventar, cambiar el comportamiento, y no hay una única forma de dar una respuesta. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Hay un silencio total. Sí, estamos. Ok. Estamos perfectos. Bueno, ahora entonces pasamos ahora a la fase, terminado esto, que vieron que es muy, muy cortito. Yo les voy a mostrar ahora, vamos a ir haciendo un repaso general de todas las teorías, ¿sí? Y después les propongo hacer un breve repaso para que ya se preparen para el global, digamos, de la primera parte, si tienen alguna duda, de los temas que vimos desde el primer día de clase. ¿Sí? Así, porque hoy es la última clase, entonces después yo voy a estar siempre en línea los jueves como para poder dar alguna mano, alguna respuesta puntual, qué sé yo, si después pasado el parcial y después quieren saber algo, yo los jueves hoy estoy, entonces bueno, pero no va a ser la clase, entonces por eso es importante hoy aprovechar al máximo.
Yo les voy a mostrar acá el último slide donde aparece este cuadro comparativo, ¿sí? Acá, bien. Entonces, vamos con la primera teoría, ¿sí? Entonces, haciendo un repaso de las teorías, el principal eje en la teoría de la administración científica era la racionalización del trabajo. O sea, pasar de un método empírico, ¿sí? O sea, de la observación y la experiencia, a un método racional, ¿sí? Sistematizado, ¿sí? ¿Y dónde voy a poner el foco? En las tareas. Fíjense que él no analiza toda la organización, no, él solamente en las tareas. Va a hablar de los cargos, va a hablar de los incentivos, va a hablar de la estandarización, que tiene que haber una estandarización no solo de las tareas, sino también de los procesos, de las personas. ¿Y por qué? Ustedes van a decir, ¿pero por qué la estandarización de la persona? ¿Qué tiene que ver? Y tiene que ver porque es lo que le va a dar una persona que ya tiene un estándar en tiempo, digamos, para realizar una tarea, sabemos que es el paso para lograr que esa persona sea especialista, entendido desde Taylor, no especialista al hoy, porque hoy, si ustedes preguntan, pero hoy el concepto de especialista es el mismo, no, o sea, está como agregado, digamos, todo lo que es la capacitación, una persona que no solo tiene expertise de lo que hace, sino también de lo que aprendió con el conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces, volvamos. Para Taylor lo más importante era la racionalización del trabajo. Recuerden, tiempos útiles, tiempos inútiles y tiempos muertos, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? La teoría que, bueno, y todos sus seguidores, ¿no? El matrimonio Gilbert, Henry Gann, ¿sí? Henry Gann con la planilla del estudio de justamente de los, digamos, del tiempo desglosado en actividades, o sea, este cronograma de actividades versus tiempo. La teoría clásica, por eso se habla de la organización formal con Fayol. Fayol, ¿dónde va a poner énfasis? En la estructura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a diseñar las funciones administrativas? ¿Sí? Ayer, creo que eras vos, André, o el de la noche. Sí, ayer, vos, que me hacías una pregunta muy interesante. Decía, bueno, pero más o menos era así, yo la repito, pero por si no repetí la voz, pero ¿cuál de los dos autores iba a poner énfasis en la estructura organizacional? Era así, ¿no? Si Max Weber o Fayol. Y yo les decía, a ver, el autor que marcó la función administrativa por excelencia es Fayol, ¿sí? En la función de financiera, administrativa. Bueno, él fue el exponente en marcar una línea de acción en cuanto al proceso administrativo. Pero digamos, un coetáneo suyo, digamos, un contemporáneo suyo, es Max Weber, que dice, bueno, para que la persona esté dentro de la organización, tiene que haber una legitimación, o sea, tiene que haber un algo, o sea, un reglamento escrito, que diga que esa persona no entró por amiguismo, sino porque hubo un proceso por el cual esa persona fue admitida. Eso está como el principio de la legitimación. Eso es lo que le va a dar fuerza a la estructura organizacional, ¿sí? Lo que le va a dar, hoy diríamos con palabras actuales, lo que le va a dar seriedad a la estructura organizacional, ¿sí? Bueno, después él va a hablar de la autoridad carismática, la autoridad legal y todos los tipos de autoridad. No me voy a detener en esos temas, ¿sí? Bueno, la teoría neoclásica, recordemos quiénes son todos los neoclásicos. ¿Sí? Los neoclásicos tenemos, por ejemplo, Peter Drucker, con la administración por objetivos, es un neoclásico. ¿Sí? ¿Por qué surgen los neoclásicos? Porque vienen a dar como nueva fuerza a la teoría clásica. Porque la teoría clásica, recuerden que con Taylor, o sea, a Taylor prácticamente lo fenestraron, pues dijeron, no, pero él realmente él tenía una visión. En realidad no él, sino que también el contexto, y por ende el contexto hace que también esa persona no escriba desde la luna, sino en base a lo que se estaba viviendo. Pero bueno, digamos que no se entendió también mucho de lo que él había escrito. Entonces, la teoría neoclásica viene a reforzar lo que se había dicho en la teoría clásica.
en cuanto a la planificación, en cuanto a la función de los supervisores. No se olviden porque siempre lo preguntamos en los exámenes finales, en los globales, ¿cuál es la diferencia radical entre Taylor y Fayol? La diferencia radical es justamente la supervisión. Mientras que para Fayol existe el principio de la autoridad escalar, ¿sí? O sea, la autoridad que yo respondo a una autoridad inmediato superior, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo un solo jefe, ¿sí? En cambio, para Taylor, podías tener más de uno. ¿Por qué? Porque dice, el supervisor debía justamente vigilar, ¿sí?, la acción del operario. Pero yo no tenía el conocimiento de todo, tenía un conocimiento limitado, entonces por eso había muchos especialistas para cada operario. Esa es como la gran diferencia entre un autor y otro. Además de las miradas, que uno mira la parte más de las tareas y otro más el análisis organizacional. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Profe, ¿Qué? con respecto a Taylor, lo de que el empleado podía tener varios supervisores, decía que era porque como que tenía un principio de autoridad funcional. Sí, totalmente. Sí, por eso se habla de la supervisión, gracias, supervisión funcional. ¿Estamos hasta acá? Gracias, profe. No, por favor. Entonces, teoría de la burocracia. Ahí McWeber, con toda la implicancia que tiene McWeber. O sea, recordemos qué es lo que él desarrolló con la teoría de McWeber. ¿Sí? O sea, recordemos que él hablaba de los diferentes tipos de autoridad. Eso no se lo olviden porque la profesora siempre lo pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la autoridad para McWeber? Siempre. Entonces, eso es importante. Uno de ellos es la legitimidad. ¿Y dónde se da la legitimidad? Revisen el tema de cuál es el comportamiento dentro de la administración pública, porque él lo analiza, ¿sí? Él fue uno de los que más analizó el tema de la administración pública, McWeber, ¿sí? Bien. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la teoría de relaciones humanas, que ahí tenemos muchísimos autores, pero nosotros nos vamos a concentrar ahí en Elton Mayo. Recuerden Elton Mayo, ¿cuál fue el gran hito o el gran, digamos, eje fundamental para Elton Mayo? Son los grupos informales. ¿Cómo llega a esa conclusión de los grupos informales? O sea, ¿cómo se da cuenta de que los grupos informales es como una parte fundamental del desarrollo armónico de una organización? ¿Cómo se da cuenta? ¿Se le prendió la lamparita? No, él empezó a observar, a estudiar casi 4 años. Recuerden las 4 etapas, ¿sí? La etapa de la iluminación, la etapa justamente de lo que era el engranaje, donde él empieza a verificar que eran 12 etapas y donde busca un grupo de observación y un grupo de control, y en el grupo de observación pone a un supervisor, pero a trabajar junto con las operarias, y entonces era como uno más dentro del grupo de trabajo. Ahí él se da cuenta en distintos momentos, dentro de ese año, que la producción había aumentado, ¿sí? Y no había sido como en la primera etapa bajo los efectos de la iluminación, que años más tarde las teorías conductistas, los otros autores, por ejemplo Lorsch, Lewin, empiezan a desarrollar que es importante las condiciones ambientales laborales, ¿sí? Pero nosotros no lo vemos, capaz que ustedes lo van a ver en recursos humanos. Bien, pero para decir que Elton Mayo va a llegar a la conclusión de los grupos informales gracias a todo este estudio, gracias a los cuestionarios, a las entrevistas que empieza a hacer con las mujeres, hasta llegar a una masa, digamos, de muestra dentro de esa fábrica bastante importante.
Bueno, la teoría del comportamiento organizacional, uno de los exponentes que nosotros vimos fue lo que desarrollamos la clase pasada con MacGregor, ¿se acuerdan? Que él decía, MacGregor va a decir que hay dos comportamientos dentro de la organización, o sea, dos modos de, no solo de trabajar, sino también de dirigir. Desde una visión X, o sea, si yo les pregunto, vuelvo, si yo les pregunto en el parcial, realice un cuadro comparativo entre MacGregor y Taylor, ¿qué me van a poner? Y bueno, van a tener que poner dentro de la teoría de MacGregor, ¿sí? Por ejemplo, que pregunte, todavía no armé el parcial, pero por ejemplo podría ser una pregunta donde yo relaciono la visión X, ¿sí? Donde yo recibo órdenes, donde no hago más de lo que me dicen, ¿sí? Donde prefiero que me manden, ¿sí? Desde la visión del operario. Y esto está relacionado con Taylor, donde tenemos una supervisión estricta, donde en esa supervisión, ¿sí? Voy a tener una alta especialización, ¿sí? Bueno. Y después la visión I, o sea, una visión I donde ya no voy a esperar solo que me manden, sino al contrario, voy a ser proactivo, voy a tratar de ser creativo, voy a tratar de poner en juego las habilidades, las competencias, y desde la dirección, fíjense que algo que es clave en la visión I es el ejercer, digamos, escuchar las objeciones, digamos, tener una escucha, hoy diríamos con palabras actuales, una escucha activa, ¿sí? Bueno, esa es la visión I, donde el otro no es algo donde yo le tengo que decir lo que tiene que hacer, sino que el otro es un igual a mí, donde juntos somos ese trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, la dirección es muy importante, que haya una dirección abierta, una dirección colegiada, si se quiere, ¿m? No tanto como una visión centralizada como la visión X. ¿Estamos hasta acá? Después, una visión más universal es el enfoque de los sistemas. Recuerden, la visión de los sistemas es una visión holística. ¿Qué significa holística? Recordemos esa palabra. La visión holística es que yo miro toda la organización, no miro una partecita. ¿Y cómo la miro? La miro bajo dos elementos fundamentales que nacen del concepto, que es la interrelación y la interdependencia. Lógicamente que si estamos en una dinámica, entrada, proceso y salida, esa interrelación y esa interdependencia se da. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Después, ¿qué más vemos? Que esa teoría de los sistemas, ahí, va a poner énfasis. ¿Dónde va a poner énfasis? Primero, en que las organizaciones son sistemas sociales, sistemas abiertos. Va a tener una mirada al ambiente, porque no se va a circunscribir solo en lo que pasa dentro, como lo que analizamos la teoría. Si yo dijera, a ver, se me está ocurriendo otra pregunta. Realice un cuadro comparativo entre la teoría de Taylor y un cuadro diferenciador, ¿no? Un cuadro que distinga entre la teoría de Taylor y la teoría de los sistemas. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Y que la teoría de Taylor básicamente analiza las tareas dentro. No es que dice cómo es el comportamiento del competidor, no estaba ese concepto. En cambio, la teoría de los sistemas analiza adentro porque es una visión holística, pero también afuera, lo que pasa en el ambiente, en el micro y en el macroambiente. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Y la teoría, como vemos acá, la teoría de la contingencia, el hito principal de la teoría de la contingencia es la tecnología. ¿Y qué más va a decir? Lo que va a decir la teoría de la contingencia, y esto grábenselo para siempre, que no hay una única forma de resolver el problema. ¿Por qué? Y porque el ambiente, la organización no está en la estratosfera, está en el ambiente, y por lo tanto, todo lo que sucede en el ambiente va a hacer que esa organización tenga un comportamiento.
De ahí que viene la teoría, digamos, no se me vayan a confundir, no vayan a decir que la teoría de la contingencia es igual a la teoría conductista, no, sino que la teoría de la contingencia toma ciertas cosas de la teoría conductista. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las conductas, al reforzamiento de la conducta, y esas conductas están asociadas a un ambiente natural. Por ejemplo, las organizaciones. ¿Estamos hasta acá? Fíjense qué fácil, en menos de 10 minutos he redicho todas las teorías. Es muy fácil, o sea que para el martes van a estar súper preparados porque en 15 minutos van a resolver el parcial. Bueno, entonces, ahora vienen las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Así pasamos, si quieren, así después repasamos el tema de sistemas y el tema de estructuras. Si tienen alguna pregunta, ¿sigo con el repaso de esos temas o hay alguna pregunta con respecto a las teorías? Yo tengo una duda que no sé si es respecto a la teoría, pero, o tal vez sí, todavía no llego a leerlo. ¿Quién propone el tema del organigrama? Y prácticamente no está así como delimitado, así como yo te digo, pero cuando Fayol propone las funciones administrativas, ¿sí? De alguna manera está departamentalizando, ¿sí? Porque lo que hace en las funciones administrativas es agrupar tareas. Si yo te pregunto, por ejemplo, que te hiciera una pregunta en el global, ¿cuál es la finalidad de la departamentalización? Si me ocurre esta pregunta, la voy a anotar porque la voy a hacer. No, bueno, ¿cuál sería la función? ¿Para qué sirve? Sirve para agrupar, ordenar las tareas. Para eso vas a departamentalizar. ¿Sí? A lo mejor decir, no, pero yo estoy en un emprendimiento, no tengo plata para buscar a alguien que pueda hacer esa tarea. Bueno, puede ser que en el corto plazo vos no lo tengas, como yo le decía anoche a esta empresaria. Quizás hoy vos no podés pagarle a un community manager, pero es importante tenerlo presente en el mediano plazo, porque la realidad te va a superar. Y quiero decir, ay, che, la verdad que lo sabía. ¿Y cuánto podés llegar a gastar? Bueno, si querés hacer una cosa de gran envergadura, y bueno, sí, estamos hablando de 1 millón y de medio millón para poder mantener, pero a lo mejor con un presupuesto un poco más bajo, vos podés tener y pagar ciertos porcentajes, pues podés delegar ciertas tareas, como es el seguimiento de las redes. Por ejemplo, estoy diciendo una cosa. Pero para decir que, si yo entonces te pregunto, ¿cuál es la función de la departamentalización? Es esa, es agrupar y ordenar. ¿Quién fue el primero? A ver, como si yo te digo el nombre real del organigrama, así como la palabra como suena, y no, ya estamos hablando de 1970 y otros continuadores, pero el primero que esbozó la necesidad de ordenar, de agrupar y de ordenar las actividades es Fayol. Bien, ahí va mi pregunta de ayer, más que nada. Ahora me la respondió, pero ahora entendí más o menos eso. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Sí, porque gracias a él, fíjate que gracias a él se dieron muchas cosas, o sea, yo digo, por eso son los padres, por algo se los consideran los padres de la administración, digamos, porque, digamos, fíjate que yo digo, qué maravilloso estos autores, a mí se me pone la piel de gallina, te van a decir que estoy loca, pero a mí se me pone la piel de gallina de ver que esta gente, sin la tecnología, sin WhatsApp, sin Internet, sin Google, sin nada, digo, esta gente empezó a observar, empezó a, digamos, a estudiar el comportamiento de la empresa, del trabajador, de darse cuenta de la necesidad de eso, de agrupar tareas similares, no distintas. Porque después la parte financiera, tienen siempre todo que ver con todo, pero no todo pueden hacer todo, porque era evidente que se necesitaba tener una visión armónica, diríamos, desde la teoría de los sistemas. ¿Sí? Qué bueno. Cecilia.
Profe, con respecto a lo que decía de la departamentalización, ¿también no podría estar relacionado con la responsabilidad? ¿Cómo? Se te corta. ¿O es a mí que yo Sí, no las escucho? señales maliciosas. Y si lo escribí en el chat, por ejemplo, Bueno, ahí se lo escribo. mientras tanto esto es como el Profe, programa de la pregunta. escuela. Les tomamos 5 minutos, ¿sí? ¿La teoría Z entra también en el parcial? En el parcial no, pero sí en el global. Así que si no llegáramos hoy, digamos, si no llegáramos, digamos, a ver, pasado el segundo parcial, yo el jueves que viene Sí. voy a estar en línea, si tienen alguna duda lo vemos. Ah, bien. Pero ahora no, quédense tranquilos que no entra la teoría Z. ¿Qué día era el parcial al final? Este martes. El parcial no, el global. El global es el día 16, ¿sí? Y el recuperatorio, perdón, perdón, va de nuevo. El recuperatorio del primero y del segundo parcial es el 16. Bien. El global es el 23, ¿sí? Y el 25 es el recuperatorio. Pero, el alumno que no vino al global no puede rendir el recuperatorio. O sea, suponete que vos decís, che, no, pero no llego para el 23. Bueno, voy a ir el 25. No. Vení al 23 como sea. Porque en realidad el recuperatorio del global es por alguna cosa que no alcanzaste. Es decir, che, la verdad que te pusiste tan nervioso, te preguntamos esto y faltaba muy poco para aprobar. Y te puede pasar porque ha pasado. Entonces decir, no, mira, no importa, prepárate, anda, volvé a tu casa, repasa los temas y te tomamos pero así, es como que te falta muy poquito, ¿sí? Que a veces una tontera, o a veces el alumno está tan cansado, porque ha pasado, que a veces son muchos, alumnos están esperando y cuando llega se le olvida un poco las cosas, no, mira, tranquilízate, estos temas así, qué sé yo, venite el 25 que te vamos a tomar. Pero no pueden faltar el 23, porque si no estaríamos en desigualdad de condiciones del que se preparó y se vino para el 23. ¿Sí? Distinto Profe, es... Sí, sí. ¿y cómo va a ser? Ya sé que es oral, pero ¿nos vamos a conectar todos juntos o vamos Mira, a tener un horario cada uno? y como estamos, mira, todavía eso no está definido así como muy, pero sí, ustedes van a estar avisados porque estamos en línea siempre, digamos, con el WhatsApp, ¿sí? Lo que hemos hecho para el examen final, que lo hicimos la vez pasada, que estuvimos tomando vía Zoom, es que cada alumno íbamos dando un horario, ¿sí? Entonces ya teníamos los alumnos, les avisamos, los alumnos estaban como esperando, digamos, ellos sabían que el examen comenzó a las 4 de la tarde, entonces a un alumno le citamos a un horario y otro alumno lo citamos a otro horario. Y así. Entonces, si son muchos, depende. O cada 15 minutos, o eso depende también de la cantidad que sean. Yo creo que ojo, esto es algo, a ver, ahí está, ahí pongo otra vez en grabación, sí. Pregunta si la departamentalización estaba relacionada también con la responsabilidad. Ah, fundamental, claro que sí, está muy ligada. Porque imagínate que vos sos gerente de área de aerolíneas, ¿sí? Suponete, Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Y vamos a imaginarnos que sos gerente de operaciones. Un temón, yo les digo porque he estado codo a codo con el que antiguamente era en un momento gerente de operaciones de otra empresa, de una de las empresas de la competencia de aerolíneas. Ustedes no saben lo que es ser gerente de operaciones. Bueno, desde que había robos de insumos,
desde que había que coordinar las entradas y las salidas de las distintas como rutas, desde que había que ver el tema de los itinerarios, digamos, de todo lo que eran los insumos para cada uno de los viajes con sus respectivas rutas de operaciones. Después ver todo lo que es el tema de seguridad. Una vez a esta empresa de la competencia de aerolíneas le cayó una inspección pero millonaria, porque ¿qué pasó? Que se habían olvidado, fíjense en el detalle, ¿vieron los extinguidores? Bueno, se habían olvidado de revisar cómo, porque esos tienen una fecha de vencimiento. Pasó de un año a otro, pasó como nada, se habían olvidado. Se ve que alguien llamó, me dice, che, anda a auditar a la empresa tal. Cayeron una deuda millonaria, porque imagínense que vos no tengas eso, llega a haber un incendio. O sea, ¿de quién va a ser? No, yo soy gerente, pero bueno, yo no quería que eso se incendiara. Vos si sos gerente, tenés la responsabilidad de que todas tus actividades, que hay gente a tu cargo, funcione como tal. No podés decir, bueno, no puede ser, me parece, creo. No, eso se tiene que